Si tienen su Biblia, vayan a Juan capítulo 2 y vamos a continuar la segunda parte de la sección aquí en Juan 2 del 1 al 11. Vamos a leer la sección entera, pero nos vamos a enfocar en otra parte. Juan 2 del 1 hasta el 12. Leamos. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con su discípulo a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta arriba o hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, el maestro del sala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino nuevo, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Ese es el principio de señales. De sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Como dije la otra vez, Jesús está en una boda y una tragedia pasa. Se acabó el vino. Y su madre va donde él y le dice, oye Cristo, no hay vino. Y Jesús le dice a él, mujer, mi hora no ha llegado. En otra palabra, este no es el tiempo de yo hacer una señal pública. Pero parece que en el tono que Jesús le dijo eso a María, en el versículo 4, María sabía que Jesús pensaba hacer algo, porque ella le dice a los siervos en el versículo 5, haced todo lo que él os diga. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo que hiciera? Dice allí que habían 6 tinajas de piedra puestas para ser usada en el rito de purificación de los judíos. Y en cada una cabía 2 o 3 cántaros. Esto es importante. Estamos hablando que en cada tinaja cabía de 20 a 30 galones de agua. Esas tinajas grandes. Estamos hablando aquí en total, de 120 a 180 galones de agua. En otra palabra, esto es mucha agua. ¿Qué Jesús le dice en el versículo 7? Le dice, llenar las tinajas, y nota los siervos, las llenaron hasta arriba. Piensen en este mandato por un segundito. No tiene sentido, en vez de mandarlo al colmado, o al supermercado, o a la bodega, a comprar vino, él le dice, llenen las tinajas. Y esto hubiera sido algo difícil. No es como que ellos tienen una manguera para hacer esto, sino que tienen que ir al pozo o ir donde está el agua y llenar la tinaja poco a poco. Eso se hubiera tomado mucho tiempo, pero los siervos obedientemente la llenaron hasta arriba. Luego Jesús le dice, saca el agua y llévaselo al maestro sala. Nota, Jesús nunca toca el agua. Por eso es que es un milagro extraordinario. Él nunca toca el agua y como sea, el agua es transformada a vino. Y él le dice que se lo lleve al maestro de sala. En otra palabra, este es el hombre encargado. Si hay una persona que sabe de vino y cuál sería el vino bueno, sería este hombre. Y cuando él lo probó, es como que él dice, wow, yo nunca he tomado un vino así. Él dice, todo hombre sirve primero el vino nuevo. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Tú has guardado el mejor vino para el final. El maestro de sala testifica lo bueno que es este vino. Ahora, ¿cuál es el punto de este milagro? Vamos a leer el versículo 11 de nuevo, porque aquí vemos el propósito del milagro. En el versículo 11 dice, este es el principio de sus señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea
y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora es interesante, en el Evangelio de Juan no se usa la palabra milagro para describir los milagros de Jesús, sino que son describidas con la palabra señales. Y la idea aquí es que las señales o estos milagros que Juan nos está dando, no están enseñando algo de Jesús o no están apuntando a algo de Jesús. En otra palabra, no tenemos que hacer la pregunta, ¿qué nos enseña este milagro de Jesús? Y yo pienso que la idea de este milagro o lo que nos enseña de Jesús es el poder que Jesús tiene para transformar. Este es un milagro de conversión. Él convierte el agua al vino. Y yo pienso que el propósito de este milagro es que nosotros entendamos que Jesús tiene el poder para transformar. Ya lo vimos esto en el capítulo 1, cuando Él le cambia el nombre de Simón a Pedro para hablar de la transformación que le iba a hacer en su vida. Dios es un Dios de transformación o de conversión. Él transformó a Simón a Pedro, a Saulo el perseguidor, a Pablo el predicador. Él convirtió a Juan y a Jacobo, que eran los hijos de trueno, a apóstoles que enfatizaban el amor. Nuestro Dios, y este es el punto de este milagro, es un Dios que transforma, que convierte. Si nosotros queremos cambiar, si queremos ser transformados, tenemos que venir a Él. Y piensen en esto. Nosotros anhelamos la transformación. Lo deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. Nos encantan los shows o los programas de transformación de belleza. Cuando toman a una persona que quizá no es muy linda y la transforma. O nos encantan los shows o los programas de transformación de casa. Cuando cogen una casa vieja y la transforman. Nosotros deseamos la transformación en nuestra vida. Piensen en esto. No sé si ustedes vieron esta película. La película La Bella y la Bestia. La nueva edición de esa película vendió más de 1.2 billones de dólares, de dinero. Esta vieja película, tanto dinero, ¿por qué? Porque esta historia de la Bella y de la Bestia apela a nuestro corazón. ¿Cuál es el tema principal de esta película? Un amor que transforma. Todos nosotros estamos buscando transformación. Un amor que nos transforma. Y Jesús es ese amor. El amor de Jesús es ese amor bello que transforma a nosotros que somos las bestias. Ese es el punto de este milagro. El poder que tiene Jesús para transformarnos. Pero para Dios transformarnos a nosotros, Dios transforma por medio de la obediencia. ¿Se dieron cuenta las palabras de María? Para que este milagro pasara, ¿qué dijo María en el versículo 5 a los siervos? Haced todo lo que Él os diga. Ahora, piensen en esto. Jesús no necesitaba la ayuda de los siervos. Jesús milagrosamente podía poner el agua en las tinajas. Pero como siempre vemos en el Evangelio de Juan, Él trabaja juntamente con las personas para hacer el milagro. Y Dios trabaja juntamente con nosotros para transformarnos. Él transforma, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer, a hacer todo lo que Él nos diga. Y esto es una parte importante de este mensaje. Porque si queremos la transformación que Dios promete y puede hacer, nosotros tenemos que obedecer. Quizás tú eres una persona y está diciendo, no, en la iglesia me engañaron. Porque ellos me dijeron a mí que Cristo me iba a transformar y tengo ya un año en la iglesia y no veo transformación. Quizás es el problema. El problema es que tú no estás obedeciendo. Si queremos transformación, tenemos que obedecer. Pero piensen en qué clase de obediencia. No cualquier obediencia transforma. Tiene que ser una obediencia total. ¿Se acuerdan la palabra de María a los siervos? Haced
todo lo que Él os haga. No puede ser una obediencia a media. Tenemos que totalmente transformar a Dios. Tenemos que totalmente obedecer a Dios en nuestra vida. No solamente hacer algunas partes de lo que Él quiere que hagamos. Y por eso es que no hay mucha transformación en nuestra vida. O hay algunas áreas de nuestra vida que están transformadas y otras no. Y es porque todavía no le hemos dado control a Dios de esa parte de nuestra vida. Tenemos que darle control totalmente a Dios de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestra familia. Y cuando totalmente le damos a Dios, lo obedecemos a Él totalmente, vamos a ver transformación en nuestra vida. Ahora, Dios transforma por la obediencia total. Pero yo quiero que ustedes vean aquí, ¿cuál fue las instrucciones que Jesús le dio a los siervos? Jesús le dijo a ellos, llenen las tinajas, y ellos las llenaron hasta arriba. Y yo quiero enfatizar esto por un segundito. Porque si queremos transformación, la transformación viene por medio de llenarnos hasta arriba. Esto es importante, hermano. Si nosotros vamos a ser transformados, tenemos que llenarnos por completo de Dios. ¿Sabe? Tenemos que tener exceso de Dios en nuestra vida. Con un poquito de Dios en nuestra vida, no vamos a poder ser transformados. Piense, por ejemplo, en una escritura en 1 de Timoteo 4:15, cuando dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente hasta todo. No es hasta que nos dedicamos completamente, hasta que nos llenamos hasta arriba, que vamos a ser transformados. Déjame hacerte una pregunta. Si tú eres una de esas tinajas, ¿qué tan llena tú estás? Porque si tú no te llenas hasta arriba, tú no vas a poder ser transformado. Para ser transformado, tenemos que parar de un poquito de Dios. No, exceso. Llenarnos hasta arriba. Ahora, ¿de cuáles son algunas cosas que nos podemos llenar? Tenemos que llenarnos de su palabra, como Colosenses 3:16 y 17 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Tenemos que llenarnos de oración. Primera de Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozoso. Y el versículo 17 dice, orar sin cesar. Tenemos que llenarnos de oración si queremos transformación en nuestra vida. Tenemos que llenarnos de comunión con otros cristianos. Hechos 2:46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazones. Estos cristianos estaban creciendo porque se juntaban con otros cristianos día tras día, no un poquito, exceso. Si vamos a ser transformados, tenemos que llenarnos hasta arriba. ¿Qué nos enseña este milagro de Jesús? El poder que Él tiene para transformarnos. Pero quiero hacer un último punto aquí, porque es importante hacer. Es interesante que el primer milagro que Jesús hace en el Evangelio de Juan es un milagro en una fiesta, en una boda, donde Él transforma el agua al vino. Y esto es importante porque muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, el tiempo de Jesús o el tiempo de Mesías era describido como un banquete mesiánico, donde Él estaba invitando a todo el mundo, donde estaba la mejor comida, donde estaba el mejor vino. Y la idea de esas ilustraciones eran de que el tiempo del Mesías no iba a saciar, no iba a llenar, no iba a traer gozo a nuestra vida. Y el primer milagro que hace Jesús es convertir el agua al vino en una fiesta. ¿Cuál es el punto que Jesús está haciendo de Él mismo? Jesús está diciendo de Él mismo que Él es el vino nuevo. Él es el vino mejor que puede traer alegría
a nuestra vida. Es interesante, muchas personas cuando ven este milagro se enfocan y dicen, no, ¿ves? Jesús multiplicó, hizo el agua en vino, eso significa que yo puedo beber. Ese no es el énfasis de este milagro. El énfasis de este milagro, si hay uno, es de que Jesús es el vino que puede traer verdadera alegría a nuestra vida. Paremos de buscar alegría en el alcohol, en el vino, y comencemos a buscarlo en Cristo, que como él va a decir luego en Juan capítulo 15, es la vid verdadera. La vid tiene que ver con la viña, Él es que verdaderamente puede darnos el vino que trae gozo en nuestra vida. Vamos a dejarlo ahí por hoy y continuamos la próxima vez en Juan capítulo 2, versículo 13. Que Dios le bendiga.